¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo episodio de West Football Talks. Yo soy Andrés y sin más que suene la intro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de West Football Talks, con muchos temas por qué hablar, con una final de Champions ya jugada. Felicidades al Chelsea, el equipo de Londres que ha ganado su segunda Champions. Y nada, felicidades a Thomas Tuchel, que para mí ha sido uno de los que más mérito ha tenido, aparte de los jugadores, en este gran triunfo. Tiene mucho que ver en que sean campeones de la Champions el entrenador alemán. Pues hoy vamos a estar hablando un poco de cómo nos ha parecido esta final, qué impresión nos ha dejado. Y para eso tengo acá a mi compañero Juanjo. ¿Cómo estás? Muy bien, en un día de fútbol, hoy es un día de fútbol, se vivió una muy buena final. Claro, las finales a veces no suelen dar tanto espectáculo, tantos goles, suelen ser más cerradas, pero sí hubo mucho fútbol en esta final. A mí particularmente me gustó. Yo no sufrí mucho, la verdad. Tenía ganas de que ganasen ambos. No me iba a sentir tan mal si perdía uno u otro, y la disfruté bastante. Correcto. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de lo que ha sido, ¿no? Y bueno, empezando por esta gran final que se jugó. Ya sabemos cómo llegaron los dos equipos a esta final. Creo que el camino más difícil o relativamente más difícil lo tuvo pues el Manchester City enfrentándose al Paris Saint-Germain, que fue una buena eliminatoria en semifinales, y el Chelsea que eliminó al Real Madrid, un Real Madrid que para mí, Juanjo, el Chelsea fue superior durante toda la eliminatoria. Creo que estuvo un poquito más reñida la eliminatoria contra el PSG del Manchester City. ¿Qué impresiones te deja, empezando por acá, para analizar un poco cómo venían? ¿Qué impresiones te dejó estas eliminatorias, tanto del City como del Chelsea? Sí, el Chelsea, bueno, la verdad no partía como favorito ni en semifinales ni en la final. Y bueno, al Real Madrid yo siento que sí, le fue muy superior en ambos partidos, que de no ser por la falta de gol que todavía acusa el equipo de Tuchel, debía haber ganado por una mayor ventaja al Real Madrid. Yo de hecho incluso pensé en muchos tramos de la eliminatoria que iba a pasar Madrid, ante tanto fallo del Chelsea, ante tanto desaprovechamiento de los recursos de los que Y un dispuso poco la para flor del atacar. Madrid, ¿no? Exactamente, y la flor de Madrid, y no solo flor, o sea, también el Madrid tiene eso, no tiene en Champions lo sabe jugar los partidos, y en los partidos importantes también se ha sabido crecer el Madrid. Entonces yo me lo esperaba, pero al final el Madrid incluso murió incluso de nada, por su parte, no porque el Chelsea no haya sido ampliamente superior. Manchester City sí tuvo una eliminatoria mucho más cerrada, realmente estuvo para ambos, y al final se impuso por pequeños detalles el Manchester City, y logró pasar a la final, pero claramente, y no solamente las semifinales, o sea, venía en un cuadro mucho más difícil, realmente, que el Chelsea venía por un cuadro por el break más fácil. Correcto, enfrentó al Porto, ¿no? Es cierto que dejó fuera al Atlético, pero se enfrentó al Porto y Sí. al Real Madrid, ¿no? En cambio, el City se tuvo que enfrentar primero al Dortmund, luego al Paris Saint-Germain. Para mí lo tuvo un poquitito más complicado el Manchester City, pero igual, ¿no? Ambos hicieron unas buenas eliminatorias. En semifinales no hay equipos fáciles, porque el Real Madrid, si bien era... Bueno, lo más que pesa en el caso del Madrid es la historia que tiene, la experiencia que tiene en esta competición, que es su competición. Y los demás, bueno, los tres equipos que llegaron a semis, tanto PSG, City y Chelsea, para mí eran muy superiores al Real Madrid. Pero bueno, Juanjo, nos Por metemos juego, de sí. lleno. Sí, por juego, exactamente. Estamos hablando de eso, no por historia. Bueno, Juanjo, fíjate que ya metiéndonos de lleno a esta final de Champions, fíjate que, bueno,
el Manchester City salía con Ederson en la portería, con Walker, los defensas centrales eran Stones y Díaz, salía con Zinchenko, Guardiola. Salió, acá es donde me empieza a dejar, no me cuadró mucho cuando vi la alineación, porque no salió con un 5 fijo, sino que salió en medio campo con Gundogan, Silva, Foden, y adelante salió con Sterling, De Bruyne y Mahrez. Pero acá está un poco el matiz, ¿no? Que Sterling y Mahrez estaban jugando como puntas, no estaban jugando en sí en un 4-3-3. ¿Qué te parece la alineación de Pep? Mira, yo tengo que empezar diciendo esto, que es muy difícil lo que voy a hacer de aquí en adelante, porque, o sea, ¿quién soy yo criticando a un maestro como el Guardiola? Pero yo tengo que decirlo y dar mi opinión, mi humilde opinión. A mí no me gustó la alineación de inicio. Ni a mí, ni a mí. A mí no me parece que salir sin un contención. A ver, no se trata de el hecho de no salir con un contención y de no salir con un 9, sino realmente tener las piezas para prescindir de un 9 y de un contención. Yo creo que esa pregunta Pep no se la hizo, porque, es decir, sería fácil criticar y decir, pero es que cómo salí sin 9 y cómo salí sin contención. Pero es que Pep siempre ha tenido esto y esto le ha dado el éxito. Y él está casado con eso, de ser un poco revolucionario, ver cosas donde tal vez nosotros o otras personas, incluso otros entrenadores, no ven. Pero realmente que las piezas que tenía Gundogan no funcionó. Él respondió que lo quería un poco más por juego. A mí no me gustó Gundogan, y no se diga Kevin De Bruyne de falso 9. Varias cosas, para mí lo desaprovecha. Luego estaba sí, un poco ahí De Bruyne, ¿no? Medio de falso 9, no sé la verdad, porque estaba jugando un poco más centralizados, tanto Sterling como Mahrez, entonces, bueno, quiso hacer su Messi del 2-6. Correcto, y siento que esta vez no le funcionó. Y no sé qué opinas vos, pero el Chelsea salió con defensa de 3 o con defensa de 5, si lo queremos ver así, porque salió con Chilwell por izquierda, Rudiger, Thiago Silva, que por cierto salió lesionado, entró Christensen por él, salió con Azpilicueta y salió con James, y en medio campo salió con Jorginho, Kanté, que Kanté es un espectáculo, la verdad. Salió con Mount, Havertz, y en punta salió con Timo Werner. En el parado, Juanjo, fíjate que quedaban prácticamente a nivel de medio campo en la misma línea: Chilwell, Jorginho, Kanté y Reece James. Yo te dije, estábamos hablando un poco, ¿no? Durante la final de Champions, que me parecía que iba a tener más superioridad en ese aspecto el Chelsea, en esa parte del campo, porque le añades a alguien más, un jugador más, y siento que el City también por eso no pudo desplegar su juego. Primero, porque sí, le robó el medio campo, le robó el medio campo, y yo no considero que la solución sea lo que dijo Guardiola, o al menos no con esas piezas, no con Gundogan, por decirlo así. Tampoco estoy menospreciando a Gundogan, que ha tenido un temporadón, pero si jugaba ya con 3 contras, a veces eran 5 mediocampistas, y yo te diría 6, porque para mí Kanté es un mediocampista doble, es extra, y entonces era muy difícil pasar de ese mediocampo para el Manchester City. Y no fue una cuestión de presión. Normalmente los equipos de Guardiola han tenido problemas en presión. Mourinho, ¿te acordás? Hacía mucho eso de presionarlo arriba, muy arriba. Sí. Los problemas no fueron tanto en presión, fueron pasar esa línea de medio campo. Correcto. Y fíjate que, bueno, yo siento que Guardiola hoy sí se equivocó un poco en la alineación. Obviamente él tuvo sus motivos para contar con estos jugadores en medio campo, pero fíjate que antes de los 10 minutos de partido yo veía al City presionando muy bien, una presión alta muy buena del City. El Chelsea presionaba más como un bloque medio esperando, ¿no? El City era el que mandaba en ese aspecto, pero yo te digo que prácticamente no le funcionó al City realizarlo. Y acá es donde entramos, Juanjo, al problema que se le generó a Guardiola por no tener un 5 o un pivote como Rodri o Fernandinho. Cualquiera de los dos te valía para un partido como este. Porque metes a Silva, metes a Gundogan y metes a Foden, que ninguno de ellos es un jugador de corte defensivo. Entonces, yo creo que
le falló Gundogan, porque Gundogan al final no es ese jugador que te puede cumplir del todo en esa posición. Hoy quedó más que demostrado. Y los otros no Sí. digamos. Y lo que te quería comentar es de que al final por eso es de que quedaba demasiado espacio entre los mediocampistas del City y la defensa del City, que es como prácticamente llega el gol, el primer gol del Chelsea. ¿Crees que yo no termino de entender qué es lo que quería Guardiola en ese aspecto, pero sin duda le ganaron el medio campo y quedó unos espacios tremendos? Se dice mucho que el 4-4-2 es un poco el remedio al 4-3-3 por la parte de hacer muy grande el medio campo, tener esa superioridad numérica en el medio campo, que bueno, para mí los partidos se ganan y se pierden en el medio campo en su mayoría. Y bueno, lo que pasó también es eso, ¿no? Saltar esos 5 mediocampistas era muy complicado. Por ahí, o sea, puede ser que le hubiese salido que sí, tal vez necesitase más juego, pero era muy arriesgado. Realmente que una de las piezas claves, sin duda, es Gundogan. Entre más lo analizo, más veo que fue parte de lo que hizo campeón al Chelsea. Luego, el Chelsea tuvo un acierto en esa jugada. No sé, tácticamente lo único que podemos anotar en cuanto al gol es que ya veíamos que dejaba espacios el Manchester City y quedaba el equipo muy largo, ¿no? Entonces, Correcto. no era pragmático el Manchester City y cuando juegas a ver, si juegas con un 4-3-3 contra un 4-4-2, tienes que abrir mucho las bandas. Y si vas a jugar contra 5 mediocampistas, insisto, para mí 6, si está en N'Golo Kanté, tenías que abrir mucho más las bandas, pero pones a Sterling de 9. Bueno, realmente, pero estaba en la misma línea Sterling con Riyad Mahrez, no aprovechando más esas bandas y con una referencia. Sterling, yo no lo vi desbordar por la banda, no vi que sea el Sterling que conocemos, tampoco Sterling había sido tan importante en la temporada para Guardiola y lo pone en este partido. Entonces, una de dos, es decir, o sea, si vas a jugar solo 3 mediocampistas contra 4, no se diga contra 5, hay que hacer el campo más grande. Y es algo que Cruyff decía, si te hacen el campo pequeño, bueno, tú tienes que hacerlo más grande, ¿no? Entonces, eso fue lo que le hizo falta. O una u otra, o añadís otro mediocampista, o pones contención, o pones extremos bien abiertos, pero si no tenés ninguna de esas, jamás ibas a romper la línea del Chelsea, que fue lo que pasó. Y es que el Chelsea tiene una solidez defensiva buenísima, la verdad. Estoy admirado totalmente con el trabajo que han hecho todo el sistema defensivo del Chelsea. Antonio Rudiger, Christensen cuando jugó, Azpilicueta, Chilwell y James hicieron un trabajo impecable. Y qué te digo de Kanté en el sistema defensivo. Tuchel es algo por lo que se ha caracterizado en este Chelsea, porque en el primer tiempo, sí, el primer tiempo fue un poco más parejo, pero fíjate que yo veía que el City controlaba un poco más que el Chelsea, pero el Chelsea llegaba con mucha más claridad que el propio City, pero era por lo mismo que estamos contando, los espacios que dejaba el City atrás eran errores de principiante realmente, y por eso estoy un poco decepcionado con Guardiola. Y también porque si querías hacer esto, Juanjo, no sé, tal vez poner volver a tu 4-3-3 tradicional, poner a Sterling por banda y poner un 9. No lo sé. Yo bueno, realmente la alineación por la que yo hubiese apostado hoy es un medio campo con Rodrigo, Fabinho, Foden y De Bruyne. Y adelante Mahrez por derecha, Sterling por izquierda y qué sé yo, Gabriel Jesús o el Kun Agüero en punta. Porque sea como sea, entrar sin un 9, Juanjo, en una defensa de 5 cuando defendés es muy difícil. Es claro. Es muy difícil, no hay referencias. Y Mahrez, exacto, y Mahrez tampoco lo es. De Bruyne lo hablábamos que ni siquiera entró en juego en toda la primera parte. Entonces, al final yo creo que pecó un poco. Era un poco. En ese aspecto, ¿no? Yo creo que pecó en algo que no sé, o sea, porque hay que. Los entrenadores, yo pienso que deben de morir con la suya, pero esto es lo que yo hubiese hecho, pero por eso es que yo no soy Guardiola, y es que en detrimento de. Es decir, si yo no tengo las piezas para jugar
como yo quiero jugar, pues ni modo, tengo que traicionar un poco mi estilo, poner un 9, que no me gusta poner un 9, y no más, o sea, yo pienso que lo podías hacer, o sea, claro, en tu Barça podías hacer eso, porque el falso 9 era Messi, que te genera mucho. Busquets era un contención también que no marcaba mucho, que lo que hacía era más cuestiones de aportar al juego ofensivo. Y en cuanto a Tuchel, porque no hemos hablado tanto, es un poco lo que ha caracterizado al fútbol alemán. A mí lo que me gusta del fútbol alemán es el equilibrio. Es decir, cuando tú piensas en Italia, Y que es piensas directo, en una ¿no? gran... Muy directo. Sí, directo. No, por ejemplo, el fútbol de Tuchel es tan directo como el de Klopp. En eso sí se parece un poco más a Guardiola, del que, por cierto, tiene una muy buena relación. Lo conoció cuando entrenaba al Sí. Mainz. Incluso cenaron juntos. Correcto, y en el partido se miraba a Tuchel decirles a los jugadores que no pierdan el balón, tengan el balón ahí haciendo sus ademanes. Pero si vos te fijas que cuando tiene que hacerlo es directo. ¿Cómo llega la jugada del gol? Yo creo que es fútbol del directo. arquero. Yo creo que 3 pases máximos se dieron en esa jugada. Entonces, es una de las características, ese punch que tienen adelante, ¿no? Y ese juego directo y a veces de transición, un juego más elaborado, ¿no? Es que lo que les Ese es el equilibrio, porque, o sea, Italia es mucha defensa. Aspectos de la palabra. Brasil se caracterizó por su juego ofensivo, y Alemania siempre, o sea, tú piensas en Alemania y tú piensas realmente en la defensa, o piensas en su gran ofensiva, tampoco piensas en un equipo, y siempre ha sido así, equilibrado. A mí me gusta el equilibrio. Yo siento también de que no siempre te puedes devocar al ataque, que el orden defensivo es muy importante también, y además le agrega sí, y le agrega algo diferente, entonces, porque él lo admitió, que era admirador de Guardiola, le gusta el juego de posesión, claro que le pone su matiz, y claro, la escuela alemana que él trae, pero siento que, es decir, vaya, es un equipo que no te arde los ojos de ver, es un equipo que no es defensivo, defiende bien, pero, o sea, es decir, el Chelsea no es el Chelsea de Di Matteo, que se te atragantaba a verlo, y casi que le robaba al fútbol, que no es así, porque las reglas en ningún momento impiden que pongas a los 11 a defender. Si querés, es cuestión de gustos y respetable, ¿no? Pero es eso. A mí me agrada el Chelsea, y es sólido defensivamente, y es algo que a veces siempre asociamos la solidez defensiva con un equipo que va a poner el bus atrás, como decimos nosotros. Es que es muy sólido el Chelsea defensivamente, y era algo que no le terminaba falta gol. Sí, pero en parte porque Werner no está acertado, el pobre no sé cuántos goles lleva en toda la temporada nada más. Hoy incluso tuvo una clarita y le pifia al balón, y bueno, yo no sé, imagínate a este Chelsea con un Harry Kane en la delantera. O sea, de que a uno de los mejores equipos solamente con esa pieza del mundo. Entonces, creo que el trabajo de Tuchel que hizo con este Chelsea, Juanjo, es meritorio, y más que meritorio, porque este Chelsea estaba muerto prácticamente con Lampard, y eso que Lampard no es mal entrenador, y aparte lo que me gustó de Tuchel es de que recuperó a Jorginho, porque Jorginho no estaba jugando prácticamente con Lampard. Y cómo ha potenciado a Kanté. Kanté siempre ha sido un jugadorazo, pero con Kanté también no era un habitual de Lampard. Correcto, es que Lampard moría con los suyos, y era esta base joven, ¿no? que tenía Lampard, y bueno, yo creo que siempre la experiencia es necesaria, es un tema que se ha tratado mucho últimamente en el podcast, también hay que tener un equilibrio ahí, entre experiencia y juventud. Correcto, y fíjate que en la primera parte terminó con un 52% de posesión para el City y un 48% para el Chelsea, muy igualado, la verdad. Te habla mucho. Sí, pero estamos hablando de que ocasiones claras el City tuvo 0, y ocasiones claras el Chelsea tuvo 2. El Chelsea solo hizo 2 tiros a puerta y 1 fue gol, y el City solamente hizo 1. O sea, fue un partido muy trabado en medio campo,
Y parte por eso también no se vieron muchas oportunidades, pero yo insisto, yo sentía al Chelsea con más poderío ofensivo que el Más Manchester peligro. City. Se Exactamente. sentía más peligro cuando el Chelsea atacaba, se sentía más peligro. Yo no recuerdo una tan clave de Mendy. Yo recuerdo las que Que pasaron. Mendy no participó. Sí, yo recuerdo las que pasaron, los rezagos, que no llegó nadie a rematar. No sé, ahí tal vez inclusive un 9 tal vez hubiera hecho la diferencia. Y de hecho, es que incluso Gabriel Jesús no es que esté un 9 fijo. Gabriel Jesús se sale mucho también del área. Le hubiera funcionado También. bien a Guardiola, ¿no? Esa parte. Entonces, Incluso Agüero es para así, mí ¿no? sí le gana la partida, y no es la primera vez. O sea, le ganó también FA Cup, eh, y le ha ganado varios partidos, Creo que en Liga Tuchel también le a ganó. Guardiola. Sí, en Liga también le ganó. Entonces, bueno, ¿y tú crees que, quiero hablar de esto, tú crees que le pesó la inexperiencia? Porque no es que, que el Chelsea sea un equipo experimentado, no hay evidentemente nadie de los del que ganó la Champions, pero ¿crees que le pesó al City saber que era su primera final? Sí, yo creo, es que fíjate que el City tenía demasiada presión. Acordate de todo el trasfondo que viene sufriendo el Manchester Exacto. City, de que ha fichado con dinero, que son quienes son por el dinero, que Guardiola también tenía esta presión, ¿no? Guardiola era uno de los hombres más presionados y o sea, tenía que ganar esta final sí o sí para demostrar a quien no tiene que demostrar nada, Guardiola. Porque Sí, igual. se le tiró mucho a Guardiola de que con estos tantos millones, ¿cómo no va a llegar a una final de Champions? Disculpen, un equipo competitivo tiene que hacer fichajes importantes para competir. Y Guardiola siempre ha dejado su sello en todos los equipos, pero yo creo que sí le pesó la presión al Manchester City y un poco la inexperiencia, porque el City no deja de ser un equipo inexperto en esta competición. Es la primera final desde cuándo está Guardiola. Yo creo que nunca había llegado a semifinales, creo que solo llegó una vez con Una vez con Pellegrini Mancini, o con Pellegrini. Mancini, no sé, Mancini, sí, para Mancini. decirte que no lo recuerdo bien. Sí, y Y, era un Chelsea muy malo, que era el que correcto, todos querían. Perdón, un ajá, City muy malo que todos querían en el sorteo, y al final le tocó ajá. al Madrid con la vuelta Y, en casa. Y Guardiola, acordate que no había llegado a semis tampoco en algunas eliminatorias en todo este tiempo que ha estado. No había llegado a semifinales. Fíjate que en ese aspecto me decepcionó Guardiola, porque siento que no murió con sus ideas. O sea, sí tuvo el balón, el City y todo esto, pero no me terminó de convencer porque Guardiola ha cambiado mucho su estilo de juego. Sí. Guardiola no es el mismo que veíamos en el Barça o el mismo Bayern. Cierto que se ha adaptado, pero siento que sí le pesó Ya no un le poco, ¿no? ya no sufre tanto el contragolpe Guardiola. Es algo de lo que ha sabido mejorar. Sí, no podemos decir, porque sí hemos criticado algunas cuestiones que pudo haber hecho mejor Guardiola, pero siento también que sus jugadores, el City tiene esto, ¿no? Se cae mucho, sus jugadores han caído mucho en partidos importantes, o sea, en partidos que no puedes perder. O sea, no, por ejemplo, no podías perder contra el Tottenham inexplicablemente. Cuando el Tottenham llega a la final contra el Liverpool fue increíble. El Mónaco de Mbappé, yo seguí mucho ese Mónaco, lo El recuerdo. Lyon. El Lyon, o sea, no se puede caer de esa manera, no se puede ser tan, no sé, o sea, morir de nada, que es lo que ha muerto muchas veces el City. Y no sé, por ahí yo creo que el Manchester City va a ir tomando, ¿no? Esa experiencia, y puede que esa experiencia Le ayuda. algún día le ayude, ¿no? En el futuro, y si mantiene más esta base de jugadores, aún más. Recordemos que el Chelsea igual es un equipo que se ha codeado con los grandes de un tiempo acá, y le costó mucho, si tú recuerdas. Y el Chelsea, de hecho, las 2 veces que ha ganado Champions las ha ganado cuando menos nadie se lo espera. Correcto. Cuando Que no ha ya con sido Di Matteo, lo recuerdo, ¿no? Eliminando al Barça. sí, sí, es que el Chelsea. Sí, entonces, pues eso, ¿no? Entonces, en esta competición le falta, de hecho lo dijo mucho Guardiola, le falta mucho por crecer a este Manchester City, a este grupo de jugadores, y tal vez en el futuro Es puedan que, tener eso. es que Yo, o sea, en general, Juanjo, a Guardiola le pesa mucho las eliminatorias así. Las competiciones de eliminatoria, Guardiola no se le da muy bien. Guardiola es un tipo que sus equipos son muy regulares,
pero estas competiciones, si vos te fijas, no se le dan del todo bien. Se le dieron bien con el Barça, pero con el Bayern, con el City, no se le habían dado bien. No sé si Sí, concordás no, conmigo. no, de acuerdo. No es un técnico para eliminatorias, o sea, es decir, yo recuerdo que una vez dije que si yo fuese presidente de un equipo, contrataría, por ejemplo, por dar un nombre a Zidane para que juegue la Champions y a Guardiola para que me juegue la Liga. Todo Eh, lo que nos gustaría a todos, ¿no? sí, o sea, Guardiola, no sé, y es lo que yo siempre digo, o sea, no se puede tener todo en esta vida y a pesar del gran entrenador que es, la eliminación directa a Guardiola no se le da bien. Yo siento que, y más a doble partido, a veces incluso ahora es algo que ha mejorado mucho. Guardiola siempre los separa los partidos 90 minutos y 90 minutos. Yo pienso que no hay que verlo así, hay que verlo como 180 minutos. No hay que salir el primer partido como si fuese ya, como si se estuviese terminando la eliminatoria. No se puede jugar así. O sí se puede, de acuerdo, y muy respetable, y qué bien que se muera con la suya, pero hay que decirle o hay que poner en realidad que eso es una desventaja, te estás poniendo una desventaja, entonces, que le funciona muy bien en Liga, porque claro, si tú te olvidas del siguiente partido y en Liga son otros 90 minutos y otros 90 minutos, es una filosofía que te funciona muy bien para jugar las ligas. Sí. Y a Guardiola, pues eso, ¿no? Las eliminatorias se le complicaron. No fue fácil pasar del Chelsea en 2009. Y bueno, en 2012 sí fue un Barça mucho más sólido en todas las eliminatorias, pero claro, también ha tenido un plus de los jugadores que ha tenido, sin duda. Él mismo lo ha reconocido. Y es, Sí. de hecho, algo que perdón, enlazábamos, y con esto cierro, del comentario del podcast pasado, en el que Laporta decía que tal vez este no era el momento de Xavi. Guardiola, él es un gran entrenador, pero se encontró justo con las piezas que él necesitaba y él las potenció. Sí, y ahora Juanjo, te quería preguntar a vos. Para vos, ¿quién es el principal culpable de que el City no haya trascendido mucho más en el partido? Porque estamos hablando de que ocasiones claras, yo no recuerdo muchas del City, si es que no hubo. Solamente la del final es la que más recuerdo, de aquel disparo de Mahrez, buenas aproximaciones sí tuvo, pero ninguna ocasión clara. ¿Quién crees que fue el principal culpable de esta derrota del City en la Champions? ¿Fueron los jugadores que no respondieron? ¿Fue Guardiola que se equivocó? ¿Las decisiones de quién pesan más? ¿O quién fue el principal culpable para vos de que no haya podido levantar la Champions? Por primera vez, de los grandes tropiezos que ha tenido este Manchester City, creo que la responsabilidad es para Guardiola. Yo siento que en las demás eliminatorias sí yo acuso mucho la falta de personalidad de los jugadores. Eso es algo que se forma, pero hay que decirlo, hace un momento no la tenían. Y hoy no siento que haya sido así porque Guardiola no le proporcionó a su equipo tantos recursos. O sea, no fue una cuestión de que Sterling fallándola sin portero, como siempre, o como pasó en muchas ocasiones, para decirlo Porque de una hoy manera más clara. esas ocasiones directamente no llegaron. No llegaron, entonces hoy sí el principal responsable, lamentablemente, y en la mejor temporada tal vez del Manchester City, el gran responsable en la final es Guardiola. Fíjate ¿Y que para yo ti? estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que el principal responsable de esto fue Guardiola, principalmente por los jugadores que pone. Se equivocó desde el inicio, se equivocó durante el partido porque todavía aguantó muchísimo esta formación, jugadores que había puesto. Yo no te estoy diciendo, ¿no?, de que si te equivocas en el minuto 15, minuto 20 ya saques al jugador, puedes aguantarlo un poco para ver cómo salen las cosas, pero sí siento que tuvo que reaccionar Guardiola en el transcurso del partido, porque por sí Tuchel es un entrenadorazo y su equipo era muy compacto, muy sólido. Guardiola tenía que reaccionar inmediatamente porque es una final de Champions. Aquí es todo o nada, matar o morir. Y lastimosamente pues le tocó morir a Guardiola porque Sí. se equivocó desde un inicio y eso le pesó durante todo el transcurso del partido. Entonces, me sabe mal por Guardiola, fíjate, porque todo mundo, vos sabés de que si gana Guardiola, gana el Barça para mí, porque el estilo que practica es el estilo Barça
es el máximo exponente de este estilo, el máximo exponente del juego de posesión, del estilo Cruyff, y me sabe muy mal, la verdad, estoy algo dolido porque vamos a tener que aguantar a mucha gente que lo quiere ver caer. Sí, y tú sabes que para mí... Sí, dale. El City no es un santo de mi devoción para nada. Y yo lo sé. Bueno, aquí voy a sacar un poco mi lado aficionado. Yo al Manchester City nunca le he deseado el bien en ningún momento, a pesar de que Guardiola para mí es lo máximo, es de los mejores entrenadores de la historia sin duda. Y a mí me encanta el fútbol de Guardiola. Más sin embargo el City no, pero hoy por primera vez, y me dolía tanto saber que tenía no tenía, pero yo quería un poco más, tampoco es que no quería ganarse el Chelsea, pero sí quería un poco más que ganarse Guardiola. Me sabe mal, porque es decir, y al inicio del partido yo lo comentaba con Scarlett y le decía, porque me decía ella, veo las caras de los dos entrenadores y no quiero ver la cara de ninguno de los dos al terminar el partido por el que pierda. Pero yo le decía, va a ser peor la de Guardiola, porque, a ver, este Chelsea no se le pedía llegar a una final de Champions. Clasificar a Chelsea a Champions por vía de la Premier ya era era una maravilla, y llegarlo a la final era demasiado. Sí, era la segunda final que podía perder Tuchel, pero lo de Guardiola, claro, el Real Madrid hoy celebra. Tienes razón, el Real Madrid hoy celebra. Sí. Y porque pierde el estilo. Y no todo esto, sino que mucha gente está en contra de Guardiola, no incluso solamente los madridistas. Es lamentable. Normal cuando tienes éxito. Sí, y es que la verdad me sabe muy mal por esto, ¿no? Porque Guardiola tenía la esperanza también de que, bueno, no sé cómo lo vamos a ver, si querés entramos de lleno ya a este tema, que es el de los entrenadores, porque va un poco ligado. Yo tenía la esperanza muy vaga, porque Guardiola ya confirmó que va a seguir pase lo que pase, pero yo tenía la esperanza de que Guardiola se fuese ganando la Champions de este equipo y ya habría cumplido su objetivo, porque ¿qué más puedes ganar ya? O sea, y que sí, Laporta lo hubiese podido convencer de volver al Barça, pero ahora siento era nuestro sueño ideal. Sí, y ahora siento que incluso está mucho más lejos. Si yo tenía 1% de fe, ahora tengo 0. Porque Guardiola también salió en unas declaraciones después del partido diciendo que van a volver más fuertes. Entonces, está más que confirmado que va a seguir en el City, haga lo que haga Laporta. Y como te digo, yo tenía esa leve esperanza, pero hoy creo que sí, yo igual. Yo igual creo que es un sueño que todos teníamos, y más de volver a ver a Laporta con Messi, era nuestro sueño ideal, ¿verdad? Pero lamentablemente no se da, es increíble, ¿no? En semifinales decía Guardiola, que les decía a sus jugadores que no tuviesen miedo, que él entendió un poco por lo que había pasado en eliminatorias anteriores, que tuviesen por momentos de la eliminatoria un poco de miedo, pero él les pedía. Y es algo que en parte me gusta de Guardiola, que hoy lo critico, pero también me gusta de Guardiola. Les decía, no importa, si se pierde, lo vamos a intentar el próximo año, pero jueguen como ustedes saben jugar. Y esto fue lo que le pasó al City, pero hoy Guardiola, en mi humilde opinión, por culpa en parte suya, no fue el City. No fue el City. Eso es una cosa que me sabe muy mal. Es decir, no es lo mismo que el City hoy perdiera, demostrando su mejor fútbol, pero hoy yo no sentí al City. Las oportunidades que tuviste de ver al City esa temporada, tú sabes que no fue el Manchester City. No, para nada. Y entonces no es como si te ganan. Sí, fíjate que yo siento que el más reconocible durante toda esta temporada fue el propio Chelsea, porque el Chelsea venía jugando muy bien y hoy jugó muy bien. Cierto que en el segundo tiempo dominó muchísimo el City, pero como te digo, siempre estaba la sensación de que en cualquier momento podría caer el segundo del Chelsea. Entonces... ¿Y tuvo opciones? Sí, y las tuvo. Y yo veía cada balón, cada contra del Chelsea, y yo decía, te lo juro que en cada contra que hacía el Chelsea, en cada buena combinación que hacía, en cada aproximación, aquí puede caer el segundo.
porque yo miraba Flashback incluso al City de... para el cachetazo ya, estaba para el cachetazo Sí, el City. como el gol de Torres a Valdés, en el que lo Sí, dribla. Y ahora que lo recuerdo, también driblaron esta vez a Ederson. también, ¿no? Y ese gol, o sea, como te dije, llega de 3 pases simplemente. Y bueno, entonces, lamentablemente para nosotros, o para mí, en mi opinión, yo creo que todos los barcelonistas de bien hoy iban con Guardiola, porque si gana Guardiola, ganamos Y te nosotros. lo digo yo siento un odio deportivo hacia el City. Yo iba con el City hoy, o sea, no vas a ver nunca más en mi vida que yo, bueno, no lo celebré porque no hubo gol, que bueno, pero yo hoy hubiese celebrado un gol del City. Y sí, es verdad, o sea, el barcelonismo hoy tenía que ir con Guardiola. Disfruté más su estancia en el Bayern, pero el fútbol que practica Guardiola, es decir, vaya, yo incluso hubieron momentos de que yo disfruté del Real Madrid. Entonces, o sea, yo no es que no disfrute del fútbol del City, de Guardiola, solo porque a mí no me inicie con el City. Yo puedo disfrutar del fútbol, incluso, ya te lo digo, del Real Madrid, del español, y si se practica un buen fútbol, a mi Juve, en la final, el Madrid, para mí, ese año de 2017, por ejemplo, sí fue un año en el que el Le Madrid pasó por encima el Madrid. le pasó por encima. Fue un año en el que para mí sí fue el mejor equipo del mundo. Y claro, no sus goles lo celebraban ni nada, pero sí podía admitir y disfrutar desde un aspecto neutral como aficionado al fútbol, porque primero, antes de ser aficionado del Barça, soy aficionado al fútbol. Y pues lo mismo, es una lástima por eso. No quiero decir esa frase de pierde el fútbol, porque Chelsea se lo merece y todo lo demás, Correcto. No, pero el Chelsea el se lo fútbol merece muchísimo. sí, sí, sin duda. Pero sí, hoy era el día de Guardiola. 10 años para volver a llegar a una Sí. final y hoy era el día de Guardiola. Lamentable. Me sabe muy mal también a mí. Vamos a ver cómo llega Guardiola, a ver si llega con más fuerza, con qué motivación llega el propio Guardiola, porque es muchísimos años de la competición que más se le exige. Yo vuelvo a repetir, Guardiola no tiene nada más que demostrar, todo lo ha demostrado, son 32 títulos que tiene este tipo en la mochila. No hay ningún otro entrenador que en 12 años, prácticamente 13 años, haya ganado tantos títulos como ha ganado Guardiola. Ni siquiera Ferguson, que Ferguson tiene creo que 47, lo hizo en no sé cuántos años, creo que 40 años. Entonces, esto es un meritazo para Guardiola exagerado. Entonces, finalizando con eso, Juanjo, lamentable que el City no, más que todo por Guardiola, porque a mí el Manchester City como que me viene sobrando, pero donde esté Guardiola yo lo voy a apoyar. Lamentablemente no se pudo, veremos cómo llega otra edición de la UEFA Champions League, y felicidades al Chelsea, se lo merecen más que merecido, esta eliminatoria se la merecieron, y felicidades a Tuchel. Y yo, fíjate que quiero terminar con esto. Yo siempre he sido, Juanjo, de los que he dicho que en el fútbol, para mí, son más importantes los entrenadores que los propios jugadores. Es cierto que el fútbol es de los jugadores, pero no quiere decir que sean lo más importante. Acá hay mucho debate, pero para mí lo es. Porque, ¿qué diferencia de este equipo con el de Lampard? Y esto solo te lo puede lograr un entrenador como Thomas Tuchel. Claro, claro. Entonces, A mí me venden siempre esa idea de no, el fútbol es de los futbolistas, los entrenadores no. Por favor, o sea, por favor, hoy se vuelve a sí, demostrar. hoy se vuelve a demostrar y se demostró con Flick. Correcto. Es decir, vamos a ver. Con Evidentemente, el Villarreal, Juanjo. sí, o sea, si nosotros jugamos tantos más ejemplos que tenemos de esto, es decir, está claro que si nosotros jugamos ajedrez y yo tengo alfil, tengo torre, y tú solo tienes peón, evidentemente yo tengo ventaja, ¿no? Haciendo la analogía con los jugadores a las piezas del ajedrez. Correcto. Pero matemáticamente es posible que con los peones se le gane al alfil y a la torre y a la reina, claro. Entonces, pasa lo mismo con el fútbol, claro, te acerca más tener mejores jugadores, pero para mí el fútbol es como un juego de ajedrez, y como tú sepas mover tus piezas más. A ver, Correcto. a este nivel, la diferencia entre un equipo y otro, es decir, el Chelsea le puede ganar a cualquier equipo del mundo, el Atlético de Madrid le puede ganar a cualquier equipo del mundo, Sí. el Tottenham en un buen día le puede ganar a cualquier equipo del mundo.
al final las diferencias entre todos este universo de cracks, que son pocos los que han logrado sacar tanta, que realmente sí han sacado diferencia, ellos como Messi, Iniesta, Xavi, Cristiano Ronaldo, Pero es que al final Cruyff. el que los hace funcionar, Juanjo, es el entrenador. Sí, ya se vio con Messi, o sea, mira Messi sin un entrenador, que ha hecho Messi sin un entrenador todo este tiempo en el Barça y es el mejor jugador del mundo, pero es que necesitas, para mí yo concuerdo totalmente en ese punto, es eso, ¿no? Se le puede ganar, prácticamente cualquier equipo le puede ganar a cualquier equipo y mucho o casi todo es cuestión de cómo mueva las piezas ese entrenador. Y también hay suerte, ¿no? Claro, porque igual, o sea, yo estaba pensando en algún punto del partido, o sea, Guardiola pudo haber planteado el mejor partido y todo lo demás, pero si a eso se le ocurría qué sé yo, tomar el balón con la mano en la jugada del gol y expulsaba y cambiaba todo lo demás, pues ya también pasa por eso, ¿no? Pero sí, en líneas de generales y quitando ese factor suerte que es importante también, después de eso solo están los entrenadores para mí. Correcto. Y cómo mueven sus piezas. Porque yo te digo, no, o sea, yo te firmo que este equipo con Lampard no se lleva a la Champions. Y son los mismos jugadores prácticamente. Entonces, todo pasa por esto. Los jugadores funcionan cuando hay alguien que los hace funcionar. Entonces, para mí, meritazo de Tuchel. Yo soy muy de los entrenadores más que los jugadores y hoy se vuelve a demostrar. Se demostró con el Villarreal. Qué diferencia de presupuesto. Por cierto, felicidades al Villarreal, ¿no? Que se nos pasó felicitarlo, pero felicidades al Villarreal por ganarle al Manchester United en la final de la Europa League. Y metiéndome con este tema, ¿qué diferencia de presupuesto había entre el Manchester United y el Villarreal? O sea, pero la diferencia es de que uno es un equipo que funciona como una máquina, con un entrenador como una Emery, que le das un equipo de tercera Emery y te lo hace triunfar, te lo hace campeón de Europa League seguramente. Y sí, la diferencia con Solskjaer y los jugadores del Manchester United, estaba Pogba, Rashford, o sea, solo cracks, Bruno Fernández. Sí, Bruno Fernández. Exactamente, al final. Un equipazo. La diferencia, estos cracks, o sea, la analogía tuya fue perfecta. Todas estas piezas depende del jugador, en el caso del ajedrez, qué movimientos hace, cómo mueve las piezas para terminar ganando la partida. Entonces, creo que eso se puede trasladar al fútbol. La analogía que hiciste fue perfecta. Entonces, yo, muy de los entrenadores, felicidades a Tuchel, felicidades a Emery, justos campeones de Europa en sus competiciones. Los dos que no eran favoritos, ¿no? Correcto. Y así es el fútbol, y esto tiene. Es muy apasionante, ¿no? Por eso. Bonito del fútbol. Y lo hubiésemos perdido con la Superliga. O sea, esto lo hubiésemos perdido con la Superliga, o al menos lo de Villarreal. Fíjate que no nos queremos meter, porque no es tema del podcast, en el tema de la Superliga, pero voy a dar mi opinión. Yo creo que la Superliga, Juanjo, el formato está bien, pero cómo lo plantearon está mal. Porque yo siempre he sido partidario de que el mejor formato para elegir un equipo no es el formato de eliminación directa, sino el formato de liga regular, porque te enfrentas todos contra todos y si vos haces más puntos, pues te llevas, sos el mejor equipo porque has sido el más regular. En cambio, en estas eliminatorias directas influye mucho la suerte, los momentos del partido. Entonces, para mí pero eso es más espectáculo, ¿no? Sí, es difícil. Por eso es que estas competiciones venden tanto, ¿no? Sí. Entonces, pero si ponderamos y somos honestos, o sea, las personas que saben de fútbol sabrán que, a ver, si al final esta Champions fue Chelsea contra Manchester City y la Premier League es mucho más difícil, o sea, al final los mejores equipos o la liga que está demostrando en este momento ser la mejor liga es la liga inglesa, ¿no? Es la Premier. Y gana Premier Pep y al final perdes un partido, pero honestamente la temporada del City fue mucho mejor que la del Chelsea, fue mucho mejor. 1000 veces. Y está bien lo... Yo por eso te digo que yo defiendo el formato de la Superliga, porque creo que el formato pero la Superliga iba a tener playoff. Sí, pero iba a tener playoffs. Mira, yo como te digo, yo fíjate que incluso en mi cuenta de Twitter hice un formato mucho más llamativo. Yo te lo enseñé a vos, te lo mandé, no sé si lo recordás, que ese es el formato que debería hacerse. Estaría bien hacer un episodio exclusivamente para esto, ¿no? Porque sin duda hay mucho tema de dónde sacar acá.
y no nos vamos a meter de lleno porque se nos va el tiempo, pero yo te digo, yo defiendo el formato, pero no defiendo las formas en las que quisieron imponerlo. Yo igual. A mí lo que no me gusta es que sea un torneo cerrado. La FIFA y la UEFA estén ahí. No, por favor. 2 años ahora quieren hacer un mundial cada 2 años. ¿Viste los jugadores cómo estaban de exhaustos hoy? O sea, es increíble, ¿no? Y ahora mundial cada 2 años, Conference League, no, la Conference League, bueno, son otros equipos, pero entre más partidos le meten al año calendario de futbolístico y entre más exprimen a los jugadores, la FIFA y la UEFA feliz. Así que yo la verdad no soy ni de uno ni de otro. O tal vez sí, es necesario una revolución del fútbol, pero no de la manera en la que Florentino Pérez la plantea. Realmente y tampoco como lo está haciendo FIFA y UEFA. Tampoco. Y bueno, y ahora que la Champions ni siquiera va a estar para público abierto, bueno, da para mucho este tema. Mucho tema. Fíjate que deberíamos hacerlo. Lo vamos a intentar porque nos interesa muchísimo este tema. Y bueno, entonces, Juanjo, ahora ya dejando un poco de lado la Champions, repito, felicidades al Chelsea y justo merecedores de la UEFA Champions League. Entonces, Juanjo, ahora metiéndonos al tema que es un poco más ya tema Barça, es el tema de los entrenadores, porque te hablaba que ya nos podíamos meter en este tema porque Guardiola prácticamente ya dijo que van a volver más fuertes y obviamente es con el City. Entonces, Laporta ayer dio unas declaraciones, dio una rueda de prensa bastante interesante y en una de estas declaraciones que hizo Laporta dejó entrever como que no llamaba a Xavi para ser el entrenador del Barça porque no tiene experiencia, básicamente. Así lo resumo, él lo dijo de otra forma, no estoy citando a Laporta, sino que... Sí, entre líneas. Entre líneas, eso es lo que quiso decir. Y aquí es donde entramos, que si no es Xavi, si no es Guardiola, porque no va a ser Guardiola, ¿qué opciones te quedan? O sea, ¿quién crees vos? Porque las opciones se agotan. Sí, realmente se quedan muy pocas opciones. Joaquín López dice que no va a entrenar. Tampoco. Xavi no va a ir. Eric Ten Hag, no sé, tiene 2 años de contrato, entonces estamos en la misma situación. Yo creo que sí, hemos hablado de que es el entrenador lo más importante en un equipo de fútbol. Y vamos a meternos al tema. No, el Barça no tiene dinero. Pero, hombre, si hay que pagar la cláusula de rescisión de Eric Ten Hag o de un entrenador, es decir, ¿de qué te sirve pagar la cláusula de Haaland si no le vas a traer un entrenador? Y es mucho más barato contratar un entrenador. Aquí entramos a un debate de que yo en el podcast pasado hablamos un poco de si era improvisación el proyecto de Laporta, porque Laporta no dio ningún nombre para dirigir al Barça. Koeman iba a seguir siendo el mismo, ganando el doblete e incluso remontando la eliminatoria contra el PSG y terminando campeón de Champions. Entonces Guardiola, estoy seguro de que Koeman no es su entrenador, pero yo no sé, Juanjo, realmente aquí tengo muchísimas dudas, porque el tema que vos tocaste es bastante interesante, porque supuestamente el hombre que quería Laporta para dirigir al Barça era Nagelsmann, pero al final el Bayern yo creo que pagó 25 millones de cláusula a Leipzig para que fichara por el club, ¿no? Entonces Laporta no sé, Juanjo, si es que pecó por esperar a Koeman, si es que no tenía claro lo de Nagelsmann, si es que ni siquiera tenía un nombre para dirigir al Barça, o es que el tema económico le impedía realizar el pago de la cláusula. Hablamos de Nagelsmann. Yo siento que Laporta lo está condicionando mucho el tema económico. Y aquí hay que ponderar, yo insisto, hay que ponderar. ¿Sabes? Hay una pregunta que no me has hecho y me gustaría que me hicieras. Ahora yo te voy a hacer que me hagas una pregunta. ¿Qué crees? Que prefiero, me la voy a contestar evidentemente yo solo. Ajá. ¿A Koeman con experiencia o al inexperimentado Xavi? Y la verdad, aunque yo he hablado mucho aquí de la importancia de la experiencia y de lo fundamental que es más en un entrenador, e incluso te lo digo, sin los 2 años del Al-Ahly, yo preferiría a Xavi por sobre a Koeman. Y ahí sí me regaría. A mí
A mí, Koeman, honestamente, si la temporada comienza con Koeman, es una gran desilusión para mí. Para mí, No veo mucha motivación, no me motiva, no me motiva a ver al Barça. Evidentemente lo haré, me chutaré toda la temporada otra vez, pero es difícil, ¿no? Entonces, yo creo que si incluso no vas a estar en fichajes, qué sé yo, mira, de la baraja de entrenadores que hemos hablado, yo creo que al final el que puede estar ahora más cerca y está muy lejos, imagínate que si puede ser de los que están más cerca y aún así están más lejos, es Erik ten Hag, porque la dificultad de Erik ten Hag son los 2 años. Guardiola no solamente es que tenga 2 años, es que acaba de renovar. Sí, pero además de eso, o sea, no es solo eso, es que Guardiola, sin ganar la Champions, no se va, o sea, perdiendo la final de Champions, no va a dejar ese proyecto de Incluso ninguna manera, ganándola. y más, e incluso ganándola, y más cuando ya lo dijo. Entonces, Guardiola, pues descartado. Xavi, aparentemente descartado. Entonces, lo que nos separan entre mi sueño de Erik ten Hag y el Barça son la cláusula, no sé cuál sea la cláusula. Pero es que Entonces, es lo que te digo, ¿por qué no la pagó entonces por Nagelsmann? sí, tienes razón, si era el que quería. Correcto, Es entonces cierto. ahí es donde No tengo la va la a pagar. duda yo. Entonces, si es por tema económico, lo comprendo. Pero yo no sé, porque imagínate, se está hablando muchísimo de jugadores que se puede fichar. Se quería fichar a Haaland incluso, a Neymar se quería fichar. Y empezamos sin un entrenador. Entonces, yo creo que Laporta, si de verdad quería que Nagelsmann fuese ese entrenador, tuvo que haberlo atado, sea como A sea, 10, incluso sacando el préstamo de no sé dónde para pagar la cláusula para fichar a Nagelsmann. Entonces ahí es donde yo empiezo a dudar, perdón por dudar, pero yo soy del Barça y me preocupa, no soy de Laporta, porque esto es lo bonito de este espacio, que aquí no le debemos favores a nadie, hablamos de lo que nosotros pensamos. Entonces, así es. entonces yo no sé si Laporta realmente tenía un nombre específico para dirigir al Barça. No sé qué proyecto tiene Laporta, porque yo confío totalmente en Yo él por espero lo un que as ya bajo la hizo. manga, aún lo sigo esperando. Y fichajes también. Correcto. O sea, Todos no lo pido un estamos fichaje esperando. claro ni estrafalario, pero algo que sea suyo. O sea, no me importa si es un lateral izquierdo suplente, Es que pero mira, que sea un fichaje que no se haya barajado en la época de Laporta. Algo que digas, ¿y de dónde se lo sacó Laporta? Aunque sea malo, pero yo quiero ilusionarme. Y es que la verdad, mira, va a llegar el Kun Agüero, muy posiblemente llegue Depay, va a llegar Eric García, va a llegar Wijnaldum, muy probablemente, pero son jugadores a coste cero. Pero a mí ninguno de estos me ilusiona. A mí lo que me ilusionaba era un entrenador, ver a Xavi, ver a Nagelsmann, ver a alguien. Sí. Yo no quiero empezar la temporada con Koeman. Entonces, ahí es donde yo empiezo a dudar. ¿Realmente Laporta tenía en mente a alguien? ¿Por qué no lo ató? ¿Por qué esperó tanto con Koeman? O sea, hay muchas preguntas. Veremos cuáles son las respuestas en base a los actos y en base a lo que hará Laporta. Pero entonces, me decían por ahí... Pero... sí. Decime. No, a día de hoy el candidato número 1 a dirigir al Barça es Koeman, lamentablemente, al empezar la temporada. Lamentablemente. Y fíjate que me sabe mal también, porque te comentaba yo antes de entrar a la grabación, de que Mateus Fernández hizo una entrevista y deja muy mal parado a Koeman, porque Koeman le dice al jugador, porque Mateus Fernández costó 8 millones y podremos debatir si tiene calidad para jugar en el Barça o no, porque para mí ¿No? es un canterano, pero bueno, pero el jugador no tiene la culpa. Entonces estuvo siempre en las convocatorias, toda la temporada estuvo en las convocatorias, solo le diste para jugar 17 minutazos. Felicidades Koeman, cuando Busquets se estaba quemando, y la posición natural de Mateus Fernández es esa, principalmente el pivote. Entonces Mateus Fernández deja muy mal parado a Koeman, diciendo que el día que jugó contra el Dinamo, creo que fue, no estoy seguro, perdón si me equivoco, Sí, que en Champions. sí, y fíjate que yo vi interesante los minutos de Mateus, no lo hizo mal, tampoco fue Pelé, tampoco fue de una masterclass, pero fue interesante. Entonces fíjate que dice Mateus Fernández de que después de que no lo volvió a poner ni un minuto Koeman, él fue a su despacho y le preguntó que por qué no lo había puesto, había jugado mal, cuáles eran los motivos. Entonces, Claro.
Lo que le respondió Koeman fue, no, jugaste bastante bien. Y lo que pasa es que no cuento contigo porque no tienes calidad para jugar en el Barça. Así. Y aquí quiero mencionar algo muy rápido. No es la primera vez que Koeman hace esto, porque un jugador que estuvo en el Everton con él, perdón si me equivoco el equipo de nuevo, este jugador ni Southampton, hace, no sé si fue en el Southampton o en el Everton, pero un jugador que se llama Niasse hizo una entrevista también en la que menciona lo mismo, que Koeman le dijo que no tenía la calidad y simplemente por eso no iba a jugar. Incluso le sacó las cosas del vestidor del primer equipo y se las llevó al de la sub-21. Entonces, yo no sé, Juanjo, muy de Koeman eso. Es que por mucho que vos pensés que el jugador no tiene calidad, no se lo puedes decir hacia la cara, porque es un activo del club. Un entrenador de fútbol debe ser muy mentiroso. Ajá, porque si contáramos las mentiras incluso, que dice Guardiola. Incluso, Juanjo, en la entrevista le dice Mateus que le dé minutos entonces para que un club se fije en él para poder salir y tener oportunidades. Y ni eso le da Koeman. O sea, si tan barcelonista sos, sabiendo el marronazo que hay ahí metido en el Barça, si tan barcelonista sos, son 8 millones que se están desperdiciando, por Dios. O sea, tenés que, aunque sea revalorizarlo, ponerlo unos minutos y que se vaya aunque sea cedido, pero no estar devaluando al jugador, diciéndole que no tiene calidad, poniéndolo incluso en los entrenamientos en posiciones que no eran las suyas. ¿Para qué? ¿Con el fin de qué? Sí, no, para continuar la idea que te decía, un entrenador debe ser mentiroso. O sea, las mentiras que dice Pep Guardiola, si yo pudiera enumerarte todas las mentiras que he escuchado decir a Pep en ruedas de prensa, pero son mentiras necesarias. O sea, es decir, es verdad, pero no puedes decir esa verdad. No, como entrenador vos no puedes decirle a un jugador que no tiene la calidad por muchos motivos, porque es una pieza más, porque tenés que tenerlo. ¿Y qué pasa si se lesiona a Busquets, si se lesiona a De Jong? ¿Cómo vas y hablas con el jugador al que le dijiste que no tiene calidad para jugar en el Barça, que ahora por favor te haga el favor de terminar la temporada? Con Neto pasó mucho también eso, ¿no? A mí la actitud de Neto no me gusta, pero Koeman sé que también tuvo mucho que ver ahí. Entonces Koeman como entrenador hay que separar mucho de lo que fue como jugador. A mí no me gustó como entrenador nunca. Y Mateo Fernández devela algo ahí en esa Correcto, rueda. Porque... bueno, que se va él o se va Koeman, pero que uno de los dos en el Barça no sigue, o los dos. Pero al final, porque dice Mateus es prácticamente irrelevante. O sea, el jugador puede salir. Pero que se vaya sí es relevante, porque nos puede dejar unos millones. Correcto, ¿no? Pero yo a lo que voy, Juanjo, es de que vos viste la bronca que le hizo públicamente en el partido a Mingueza, cómo ha señalado a Dest, cómo ha señalado a otros jugadores, el caso Puig. Entonces, yo creo que... Sí, es que de todas maneras, Koeman no va a terminar la temporada. Entonces, o sea, si la empieza, yo te lo garantizo y te apuesto lo que quieras a que no la termine. Pues entonces cambialo de una vez. ¿Y por qué no lo cambias de una vez? No, porque Laporta ya amenazó. Laporta ya amenazó, dijo... lo que no se puede pasar, dijo, cuando me gustó las diferencias que hizo entre el ciclo de pero me gustó que las dijera, pero ahora también quiero verlas, las diferencias entre su mandato y el de Bartomeu, que yo anhelo empezar a ver esas diferencias. Dijo que en el mandato de Bartomeu no se tenía que no hay un castigo a la pérdida, o se perdía y no pasaba nada, y eso no va a pasar en su mandato. Está más que claro que Koeman va a empezar a hacer una temporada igual o peor que la anterior, lo va a tener que despedir y va a tener que salir a buscar a un entrenador que ahí en ese momento, Eric tenga que en ese momento se lo puede pensar, pero a media temporada no va a dejar a Ajax, mucho menos Xavi ni nadie. El momento de hacerlo es ahora. Es caro porque hay que recordar, no solamente es de pagar la cláusula del que venga, hay que pagarle a Koeman también, y se le sigue pagando hace tiempo. Y es que, o sea, es lo que yo digo, hay que hacer los cambios ya. Si vas a poner un entrenador, ponía a un entrenador ya, ponía Pimienta si es que no hay ninguna otra opción. Pero yo honestamente me ilusiona mucho más Pimienta. Tú me has dicho que Pimienta, esa pregunta te la quiero hacer y es debatible.
Eh, Me he dicho que Pimienta, y concuerdo en algunas cosas contigo, en otras no tanto, que no está listo para llegar al primer equipo. Eh, pero entre Pimienta y Coman, ¿qué te ilusionaría más para la siguiente temporada? Uf, Pimienta, sin duda. Sí, Javier García Pimienta, correcto. sin duda, sin Aunque, duda. pero, pero sí, y aunque lamentablemente ahora por el vestuario tóxico que tiene el Barça, retrocederíamos en la parte, o sea, aumentaríamos mucho en parte táctica, pero retrocederíamos en la parte que los jugadores Correcto, no van a querer hacerle esa es mi caso. opinión, porque, Ahí es donde, uh-huh, porque es que el tema es de que yo con Pimienta no creo que no es, en mi opinión, no está preparado no por un tema futbolístico, porque tiene toda la capacidad futbolísticamente hablando de dirigir al Barça y a otro equipo, porque es un muy buen entrenador y lo ha plasmado en el Barça B. Pero lo que digo yo es de que al final, hoy en el fútbol, estas cosas pasan y es así lastimosamente, pero si no tenés vos un cachet como entrenador, títulos, historia como jugador, historia como entrenador, entonces los jugadores no te van a respetar. Lastimosamente es así, porque ya pasó con Setién. Porque no hay un Setién no era capitán un en ese paquete, vestuario. Setién no era un paquete, Setién era un Para nada. pedazo de entrenador. Con el Betis yo disfrutaba de Setién, pero ¿qué pasó? No le respetaron porque Piqué salió diciendo, no le da, a Setién no le da. Esas fueron las palabras de Piqué hacia Setién. Entonces, ¿qué tal que Pimienta, que quememos a Pimienta? Porque simplemente no había otra opción, pero los jugadores no le van a tener ese respeto. ¿Qué tal que piensen también Piqué y todos estos que a Pimienta tampoco le da? Eso es lo que yo me pongo a pensar. O sea, sí, al final, para que Pimienta funcione, tiene que haber una revolución muy grande, incluyendo que se vaya Messi. Esa es mi opinión, esa es mi humilde opinión. Andrés, y si además de extrañar a Xavi y a Iniesta, extrañamos más a Puyol, además de los problemas defensivos que tiene este Barça, extrañamos un capitán. O sea, porque siempre se habla y hablamos mucho y claro que es verdad, lo que hace falta un Xavi y un Iniesta, pero lo que hace falta un Puyol en este equipo, lo que hace falta un capitán, es que no se ha tenido después de Puyol. No, para nada. Y entonces, ese vestuario necesita eso. Y espero también que en el organigrama también entre la figura de Puyol de alguna manera y que pueda estar cerca a los jugadores, porque cómo les hace falta. Y yo no sé, Piqué, bueno, si quiere ser presidente del Barça, evidentemente las actitudes que tiene algunas veces, y es incluso Piqué, te puedo decir, el que está más cercano a ser un capitán de ese Barça. Pero claramente Piqué tiene esa parte que es muy, no sé el adjetivo en este momento correcto que podría usar con Piqué, porque sí tiene personalidad, pero no es lo mismo tener personalidad que además que esa personalidad sea la moldeada la mejor para, ¿no?, el equipo, y eso es lo que la adecuada, ¿no? Sí. Y contenerte en algunas cosas, y bueno, todo lo que significa ser capitán, que no lo voy a explicar, si lo quieren saber, ahí hay muchos videos de las temporadas de Puyol, que eso es ser un capitán, y eso le hace falta al vestuario del Barça. Correcto. Entonces, y encima no tenés capitán y no tenés entrenador. Y es que Koeman no es la línea a seguir para nada, no se juega a lo que queremos jugar, no es el entrenador adecuado por mentalidad, porque Juanjo, ¿cómo te vas a poner a creer que empieza o con qué cara va a ver Koeman a sus jugadores iniciando la próxima temporada después de que los defendió en una rueda de prensa y después del partido les atacó diciendo que no tenía una plantilla realmente buena para jugar, para él ser entrenador del Barça, ¿no? Que no había plantilla, eso fue lo que dijo Koeman. Entonces, la calidad, si claro, la calidad es lo buena, que quiere. ¿qué cara lo ves en el entrenamiento el primer día de la próxima temporada? Claro, lo que tienes que tener un equipazo en el que evidentemente se noten menos los rasgos de lo mal entrenador que es. Que me duele muchísimo hablar, insisto, de una leyenda como es Koeman, pero es así, no siempre porque fuiste un gran jugador vas a ser un gran entrenador. Entonces, correcto, es eso, ¿no? Y me sabe es lo mal, que ha dejado saber a Koeman. Me sabe mal porque yo siento que Koeman va a salir muy mal del Barça, porque si lo despiden no se va a ir tranquilo, va a soltar muchísimo más dardos al club
y Koeman se va a ir matando, ya vas a ver, tirando balas hacia el club, lo tengo más que asumido. Koeman va a salir muy mal de este Barça y se va a llevar todo, cada céntimo de lo que se le tiene que pagar. Ya veremos quién va a ser el entrenador, veremos si es Roberto Martínez el tapado, ¿no? Después de esta Euro, podría ser, no lo sé, podría ser Erik ten Hag. Entonces hinchamos por Hazard para que gane la Eurocopa Bélgica. Es que no lo No, sé. a mí me apetecería muy bien, a mí me apetece ver a Hazard bien en la Eurocopa y luego, no, a mí me apetece incluso que si viene Mbappé, que Hazard al menos tenga nivel para que Mbappé de nuevo se le relegue como en el Paris Saint-Germain a la banda derecha. Correcto. Con mucho cariño para los amigos del Madrid. Y es que bueno, volviendo al tema del entrenador, si Bélgica hace un buen papel, muy probablemente se podría ir tras Roberto Martínez, pero igual no sé cómo. Tampoco, a ver, es que realmente es que estamos muy mal, porque nos ilusiona muy poco. Pero es lo que... El nombre de la ilusión, Juanjo, dejémonos de cosas, de historias aquí, es Xavi Hernández. Sí. Punto. Sí. No sé, o sea, pero a ti no te ilusiona nada Erik ten Hag, por ejemplo. Sí me ilusiona. Y claro, o sea, el hombre de la ilusión es Xavi, sin duda, partiendo de esa premisa. Sí, pero fíjate que a mí ten Hag me hacía muchísima más ilusión aquel verano, aquella temporada, perdón, cuando casi gana la Champions con el Ajax. Yo lo quería inmediatamente para el Barça, porque ahí pudimos haber fichado, imagínate, a Erik ten Hag, a De Ligt y a De Jong en un solo paquete. Entonces, a mí me hace muchísima ilusión. Yo sí te digo, si hoy realmente estuviese sobre la mesa el nombre de Erik ten Hag con ciertas posibilidades de que fiche y está Xavi, yo me voy por Erik ten Hag primero para no quemar a Xavi, para que por ejemplo, Xavi pueda montar del proyecto después, porque le tengo muchísima ilusión a Xavi también. Pero el problema es, ojo, que yo no creo que esté sobre la mesa. Yo creo que va a seguir en el Ajax, porque ya renovó. Porque sí, es verdad. Entonces, se ha dormido también. Además, Laporta se ha dormido en la parcela del entrenador. Creo que fue un poco ahí sensacionalista en esa parte de que cómo le estaba yendo bien por resultados. Lo que pasa es de que Laporta no tiene esa visión de ver por más allá de los resultados. Eso era algo que Cruyff y que Pep tienen o tenían que recordárselo. Entonces, al final Laporta igual sabe mucho de manejar un club, en finanzas, pero en el área deportiva es un poco como el análisis que podamos hacer nosotros, o incluso como el que pueda hacer a alguien más, incluso aficionado. Entonces, y insisto, lo que ha tenido Laporta es que ha sabido escuchar. Entonces, pero como él hizo, digamos, y vio a un Barça que yo sabía que se iba a desmoronar, es decir, yo no soy pitonizo ni nada por decirlo, pero yo sabía que el Barça después iba a desmoronar y solamente estaba pasando por su mejor momento de forma. Él se descuida de la parcela del entrenador y dice, no, con Koeman estamos bien y le falta ver eso más trasfondo y necesita rodearse de mejores personas. Laporta en esa parte. Y es que, Juanjo, yo no sé, es lo que volvemos al mismo tema. Yo no sé si es que no tenía un nombre o si es que se descartó porque lo fichó el Bayern o si es que por el tema económico no fue por él o no sé, hay muchas preguntas. Se sintió satisfecho, se sintió satisfecho por los resultados. Y es que algo no sé, no lo sé, porque en un principio yo como te digo, Juanjo, se veía de que Koeman no era un entrenador por los que en un principio Laporta había apostado. Entonces Koeman iba a seguir siendo el mismo. Entonces no creo que Laporta en sí quisiera, la verdad, continuar con Koeman, o no sé si es que se durmió en esa parte de a ver qué pasa con Koeman, porque no tenía hay un momento que sí lo sentí, que lo aconsejara. Hay un momento en el que sí lo sentí, que se enamoró de Koeman incluso. No sé, yo tal, es mi percepción, sí. No lo sé, porque es que hay muchas preguntas. Hubo unas declaraciones en las que es que fue muy pro Koeman antes incluso de ser presidente. Y tal vez sí, porque había que respetarle, yo estoy de acuerdo que había que respetársele, y claro, o sea, es decir, si Koeman, o sea, se le hacía bien, que sabíamos que no, pero, o sea, lo que no puedes decirle a alguien, usted, como dijo Font,
usted lo haga bien o lo haga mal, usted se va a ir. Eso no se puede, está claro. Hay que dejar el beneficio de la duda por lo menos. Pero también, no solo por eso, Laporta tenía que casarse con Koeman. Yo creo que se confió, y te digo qué día realmente comienza a planear entrenador Laporta, es el día de Levante, no, el día de Granada. Ese día realmente él dice esto es inaguantable, pero ¿cuánto le tomó? O sea, no tuvo la visión Muchísimo. de verlo ganando. O sea, es que lo difícil es ver que las cosas van mal cuando vas ganando. Correcto. Y vas bien en liga. Lo acabas de decir todo. Totalmente de acuerdo. Cuando estás ganando es muy difícil ver las cosas, pero se pueden ver. Porque acordémonos de que Koeman en la primera vuelta, primero con sus experimentos ahí y casándose el mismo Koeman con el 4-2-3-1, solo hicimos 37 puntos. Y realmente fue una puntuación lamentable. Entonces, desde ahí ya se veía que Koeman no era un entrenador para el Barça. Y todavía no estaba Laporta como entrenador, estaba Tusquets y estaba Bartomeu. Entonces, yo como te digo, hay muchas preguntas, Juanjo. No sé si es que él se equivocó esperando a ver qué pasaba con Koeman, no sé si es que no tenía un nombre en mente, no sé si es que se le cayó el nombre de Nagelsmann por tema económico, no lo sé. Hay muchas preguntas sin respuesta. Y ahora la realidad es de que no tenemos entrenador, porque para mí el Barça no tiene entrenador, aún siguiendo Koeman, porque Koeman no es realmente el entrenador que necesitamos. Y ahora vamos a ver qué pasa. Y para más viene Laporta y me descarta Xavi. Entonces, yo lo siento, pero en esta parcela, en este apartado, a Laporta me deja muchísimo que desear. Muchísimo que desear. Yo no sé qué pensás vos. Sí. Es eso. Es que son muy pocos privilegiados los que pueden ver eso cuando se está ganando, que pueden ver las cosas que están mal y pueden decir, o sea, que después de un 5-0 al Villarreal te dicen, este hombre no es técnico para el Barça. A veces nosotros tenemos esos momentos de iluminación, a veces. Guardiola y Cruyff y algunos otros más lo veían siempre, aún en victoria tras victoria tras victoria, se lo decían y él sabía escuchar, pero si estás solo, era muy difícil. Es decir, yo tengo un pequeño momento de iluminación en el partido de Levante, o sea, yo hablaba con otro barcelonista, pero si ganábamos 2-0, yo estaba enojadísimo, pero brutalmente enojado con el Barça que ganaba 2-0 al Levante. Incluso podía haber ganado el partido, o sea, la razón no es que yo la haya tenido en ese momento porque Levante remonta, simple y sencillamente por juego. Y de hecho, para analizar otro pequeño momento de la temporada, yo disfruté, de la única vez que disfruté con este Barça de Koeman fue cuando iba perdiendo, desde antes de todos esos primeros 15 minutos del partido de Copa Rey contra el Granada. Para mí, yo disfruté de una manera increíble ese Barça, pero por memoria propia de los jugadores, jugó muy bien y perdió 1-0. Entonces, tener eso de más allá del resultado, ver el juego, es algo que Laporta, yo no creo que él pueda cosecharlo, pero debe encontrar a alguien que sea su mano derecha en esa parcela. Ya no está Cruyff, lamentablemente, para que lo apoye. Ya no está Cruyff para que lo aconseje. Ya no está Cruyff para que le diga apostar por Xavi. Ya no está Cruyff para que le diga apostar por este jugador. Entonces, ahora está un poco por su cuenta Laporta y vamos a ver qué tal lo hace, porque yo te quiero decir, Juanjo, de que la campaña de elecciones del Barça fue lamentable a más no poder por toda la toxicidad que hubo en esta campaña contra Font, contra los demás candidatos, porque Laporta tuvo mucha gente a su favor haciéndole la bola, yendo en contra de Font solamente para que Laporta ganara, porque a mí lo que no me gustó fue de que se le hiciera de menos el proyecto a Font, que estaba muy bien montado, porque llevó muchos años prepararlo. El Font tenía buen proyecto. Otra cosa es de pero que se apuñaló él solo también. Otra cosa es de que él solo se haya equivocado, centrándose más en atacar a Laporta, que fue lamentable lo que hizo Font, atacando más a Laporta y no centrándose en su proyecto. Pero lo que no me gustó es de que para que ganara uno se tuvo que matar al otro, y después salieron muchos hipócritas a decir de que Font al final no era el enemigo cuando se dieron los resultados de que Laporta ya había ganado la presidencia del Barça. Claro, así es fácil. Así de tóxica es nuestra afición, y así es con lo que tenemos que convivir. Y eso es lo que quería decir nada más, y ya lo había comentado en mi cuenta de Twitter. Yo soy
Pro Laporta, y yo, si hubiese ganado Font, no me hubiese molestado para nada, porque yo lo que veo es el proyecto deportivo. Aquí en este espacio no le hacemos la pelota a nadie. Aquí decimos lo que nosotros queremos y decimos las cosas que nosotros pensamos sin deberle favores a nadie, sin ser fanáticos de nada, ni siquiera el propio Barça, porque no somos unos fanáticos. Aquí lo que decimos es nuestro punto de vista, las cosas que queremos o los temas, ¿no? O los pensamientos que tenemos para nuestro club, y es lo que nosotros pensamos a lo largo de todo este tiempo que hemos venido tomando experiencia. Entonces aquí no le debemos favores a nadie. Si Laporta se equivoca, lo vamos a decir, porque no somos fanáticos de Laporta ni le debemos favores a nadie. Entonces acá yo soy muy claro, me deja mucho que desear Laporta en el tema del entrenador. Confío totalmente en él. Vamos a ver cómo lo soluciona y ya veremos, Juanjo. Entonces, no sé qué opinas. Ya veremos lo que le depara el futuro a este Barcelona. El verano es muy largo, Andrés. Hay que tener fe y hay que tener esperanza y esperemos de que pasen cosas. Realmente este verano se está incluso resolviendo muchas cosas muy rápido. Me está sorprendiendo, por ejemplo, lo de Alaba ya está resuelto, lo del Kun está resuelto, Wijnaldum prácticamente resuelto. Es un verano que siento, se me hace raro que las incógnitas, como en otros veranos, no se vayan hasta el final. A mí algo me apunta, pero ya esto es mera percepción, de que tiene que pasar algo. El verano no puede ser tan aburrido y no se puede cerrar todo al principio. Entonces vamos a tener un verano largo y esperemos de que el Barça pueda encontrar una solución, pero una solución convincente para el banquillo e incluso en la parcela de salidas y llegadas, porque incluso hay salidas que nos ilusionan. Sí, no, y mira, yo con tal se ficha un entrenador que sea bueno y que brinde ilusión, yo feliz, que no se fiche nadie más, ningún jugador, porque si tenemos un buen entrenador, las cosas van a ir a mejor. Para competir tenemos y para ganar liga al menos, para competir en Champions y ganar liga con un entrenador. Sí, claro, hay sí, pero competir no, por lo menos. Se tiene, o sea, tampoco vamos a decir que esta plantilla no está para competir la Champions, o sea, el Chelsea la ganó, o sea, se puede, como dijo el de Chicharito Hernández, se puede ser Grecia de la Eurocopa. Entonces, no con ese estilo de juego, evidentemente, que fue horrible, pero a lo que voy es que sí, o sea, te compro tu idea en la que, porque a mí, tú sabes, lo mal confeccionada que digo yo que está esta plantilla, siento que incluso tú la ves mejor que yo. Pero a pesar de eso yo pienso que con un buen entrenador la liga se debe ganar, y te digo que esta liga, bueno, no sé, ya viniendo en papel Madrid es diferente, pero esta liga con esta plantilla se debió haber ganado por 14 puntos, así te lo digo. Que, Juanjo, totalmente de acuerdo, y es que ojito, Juanjo, aquí te lo digo y lo he dicho también en mi cuenta de Twitter, cuidadito si el Madrid contrata un buen entrenador y ficha jugadores buenos, porque ya se llevó a Alaba te puede jugar en 3-4 posiciones en el campo. Puede jugar de central, de lateral, de medio centro defensivo, de pivot. O sea, es un buen fichaje para el Madrid. Y ojo que si fichan un buen entrenador, si llega Conte, o si fichan a otro entrenador que a la vez sepa gestionar el vestuario y que sepa de táctica, porque ya no va a estar Zidane. Sí. Si el Barça no está fuerte, podemos llevarnos una decepción mucho más grande esta temporada, con victorias incluso del Madrid levantando títulos. Y la losa es pesada. La losa es pesada porque son 3 clásicos sin ganar, no solo sin ganar, 3 clásicos en el que el Madrid nos ha ganado, ¿no? Que no pasaba en no sé cuántos años. Más récord negativo para Koeman. Y además de eso, en enero hay Supercopa contra el Madrid, ya eso está definido. Entonces, claro, realmente que el proyecto deportivo del Madrid se ve mucho más ilusionante que el del Barça. A mí Alaba me gustaba mucho porque para mí Jordi Alba necesita lo mismo que Dest, y además en partidos importantes incluso puede haber jugado Alaba en los que se necesitaba defender. Me ilusionaba más que Wijnaldum, Depay, Eric García y todos los demás, pero bueno. Porque el Madrid ganó ahí. Como vos dijiste, la plantilla del Barça te da para ganar liga perfectísimamente. Para hacer doblete, Copa y Liga, te da perfectísimamente esta plantilla. Y yo siento que mucho tuvo que ver el demérito del Madrid en algunos partidos. Entonces yo siento
que la plantilla del Madrid, un buen entrenador la puede aprovechar muchísimo más de lo que la aprovechó Zidane, porque Zidane marginaba jugadores al igual que Koeman. Sí. Entonces, sí, ahora vamos a estar en desventaja de plantilla y al menos estábamos más o menos igualados en entrenadores, pero no, Zidane le da 3 vueltas a Koeman, seamos honestos, y encima ahora nos va a superar por mucho en entrenador. Es preocupante y espero que algo tiene que mover la puerta y sigo esperando ese as bajo la manga. hay que confiar en él, ¿no? Vamos a esperar, pero no quiere decir de que acá le vamos a hacer la pelota a Laporta defendiéndolo a capa y espada, porque no le debemos nada a Laporta ni a nadie. Entonces, si se equivoca, lo diremos, y si acierta, lo diremos. Yo, mi total confianza en Laporta. Vamos a ver qué as tiene, como dice Juanjo, bajo la manga, pero sí me preocupa que hasta ahora no se hable de nada, no hayan candidatos ni siquiera, y los candidatos que había se los vaya descartando el propio Laporta. Entonces veremos. Deseo levantarme el día de mañana y ver la noticia de que Guardiola se decepcionó tanto con esta final que va a volver al Barça. Lo dudo, pero soñar no cuesta nada. Soñar no cuesta nada, Juanjo. Yo creo que ya para finalizar, que se vaya Koeman es suficiente para mí. No, con el tags, thanks, Koeman, good look. Bueno, ahí pudieron ver mi mal inglés, pero con la imagen que pone el Barça normalmente de los entrenadores cuando se van, yo, si me levanto mañana con esa imagen y la cara de Koeman, yo feliz de la vida. Yo creo que la frase es thank you and good luck, si no estoy mal. Así es la frase. Así es la frase. Entonces, nada. Yo de mi parte no sé si tú tienes algo que agregar. No, Juanjo, no tengo nada más que agregar. Yo creo que hasta acá quedaría el episodio. Veremos qué termina sucediendo en estos últimos días, ¿no? A ver qué pasa con el entrenador, que es la parcela que más me tiene preocupado a mí. Y veremos qué pasa. Yo creo que la temporada ya oficialmente finalizó. Vamos a ver qué tema les traemos. Vamos a estar pendientes del mercado de fichajes, de las noticias del Barça. Gracias por haber llegado hasta acá. Y bueno, síganos escuchando. Muchísimas gracias por el apoyo de parte de Juanjo también y de parte mía. Muchísimas gracias. Este proyecto lo estamos llevando con mucha ilusión. Y Juanjo, nos vamos. Adeu, no tengan temor a ser felices. Nos vemos, muchas gracias.